Buenas noches, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Este día damos inicio a un programa con el nombre Conectado con Dios. Esta noche pues me acompaña mi esposa Ruth Noemí, mi persona Alexis Cantalerio, y también nos acompaña nuestro hermano José Antonio Mangandí, a quien le doy la palabra en este momento. Él va a llevar la dirección de este programa y nos va a explicar también cuál es la temática a seguir de este programa, el que estamos iniciando este día. Bueno, buenas noches a todos. Es un verdadero placer poder iniciar con este nuevo proyecto, este nuevo programa denominado Conectados con Dios. ¿Cuál es el propósito de este programa? Pues queremos dar a conocer testimonios de los cuales Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, situaciones de las cuales muchas veces nosotros no nos las esperamos, pero cuando confiamos en Dios y creemos en Él, sabemos que Él va a contestar todo. Así que primero que nada vamos a tratar testimonios de hermanos, amigos, quienes quieran adherirse a este programa. Además vamos a tratar enseñanzas bíblicas, ¿verdad?, con nuestro hermano Miguel Osorio, quien este día por razones de trabajo no pudo asistir. Entonces vamos a iniciar con una lectura bíblica y luego con una oración. Dice el Salmo 9, 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Así que para iniciar este programa vamos a orar en esta hora. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa noche venimos delante de tu presencia para darte gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por permitirnos poder inaugurar este programa dedicado principalmente a ti y que todos los hermanos y amigos puedan conocer, oh Dios, las maravillas que tú has hecho en todos los hermanos. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, como muchos conocerán la situación de los esposos Cantalerio, Salazar, estamos aquí reunidos para tratar ese testimonio tan hermoso que ya muchos conocemos, pero igual muchos desconocemos. Así que, como ya hermano Alexis se presentó, hermano Alexis Cantalerio, hermana Ruth Noemí de Cantalerio, ha pasado una situación bastante difícil, ¿verdad? Pero Dios hizo la obra en ello. Así que, primero que nada, ¿podría contarnos ustedes acerca de sus vidas, hermana Ruth? Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a hablar un poco con respecto a lo que es nuestra vida matrimonial. Pues nuestra vida matrimonial inició hace aproximadamente 6 años. Pues al principio fue algo muy bonito, ¿verdad? Que nunca está en los planes de uno, mucho menos en las de otra persona. Pues nosotros con mi esposo nos conocimos desde pequeños en la escuela, pero nunca imaginamos que íbamos a llegar a ser esposos, ¿verdad? Pues en una ocasión yo me había ido para San Salvador y quizás como a unos 5 o 4 años regresé yo, que andaba de visita de mi papá. Pues nos encontramos en la calle del centro y me crucé la calle y nos pusimos a conversar, ¿verdad? Como todos buenos compañeros que uno deja, ¿verdad? Y allí entablamos una bonita conversación y nos pusimos en comunicación, donde él me dijo de que qué me había hecho, qué era de mí, y todo ahí fue empezando una bonita comunicación. Pues allí él me dijo si yo tenía Facebook, le dije que sí, y fue ahí donde él me escribía. Pues era una comunicación normal, como todo un buen amigo. Conforme el tiempo fue creciendo más, ¿verdad? Llegó a grado que en una ocasión yo le decía a mi mamá que yo tenía un amigo que quería llegar a la casa. Y mi mamá quizás no lo veía tan real, me decía que quizás eran mentiras.
pues no, cuando yo le dije a mi mamá que él iba a llegar a la casa porque quería hablar con ellos, pues fue una sorpresa para ellos, pues porque en la mente de ellos quizás pasó de que yo ya me iba a casar o me iba a acompañar. Pero no, fue una bonita relación donde nos conocimos. Conforme el tiempo fue pasando, nosotros nos fuimos encariñando más, ¿verdad? Donde llegó al momento que él fue a pedir permiso por mí, todo lo hizo ordenadamente, porque me decía él de que él tenía buenas intenciones para mí y que él no quería dañar mis sentimientos, mucho menos a la familia. Y le dije yo que me parecía bien porque igual yo nací en un hogar cristiano desde mi niñez, pues tampoco quería defraudar a mis padres, mucho menos a toda mi familia, porque me habían educado en las cosas de Dios. Pues le dije yo de que si él quería una relación conmigo, tenía que ir a hablar con mis padres. Pues él se sometió a todo eso y gracias a Dios llegamos a lo que es el matrimonio civil. Pues empezó una bonita viaje, se puede decir, un viaje de 2 personas, donde todo inició que en ese entonces yo estaba alejada de las cosas de Dios. Quizás me alejé como unos 3, 4 años. En ese entonces fue que yo conocí a mi esposo. Pero en mi mente y en mi corazón siempre estaba aquello que yo tenía que hacer las cosas bajo el dominio de Dios, ¿verdad? Porque uno es sabedor de lo que la palabra de Dios dice, que tiene que hacer las cosas recto. Pues todo se hizo así. Nos casamos un 18 de diciembre, si no me equivoco, del 2016. Pues fue algo maravilloso porque en el momento nosotros planificamos todo. No porque ya nos íbamos a casar, yo iba ya a tener algún bebé, por decir así. Pues no, todo fue planificado y me decía él de que antes de concebir un hijo teníamos que preparar nuestro hogar. Y todo ha iniciado así, pues gracias a Dios, a pesar de que en ese momento yo estaba alejado de los caminos de Dios, Dios me premió con un buen esposo, porque no tengo que quejarme, ¿verdad? Porque Dios me ha dado un buen esposo maravilloso hasta este momento. Y ha sido muy bonito, pues, porque Dios nos ha dado la oportunidad. Y cuando Dios permite todo esto es porque tiene un propósito, ¿verdad? Porque mi esposo también conocía las cosas de Dios, pero en su adolescencia se retiró de los caminos de Dios. Pero ya después, cuando nosotros nos casamos, todo fue bonito, pero nadie imaginaba lo que podía aparecer, ¿verdad? Pero para no quitar mucho tiempo, le voy a dejar a mi esposo para que él comente también cómo fue que inició esto, porque cada persona tenemos un punto de vista diferente en donde cada quien da su punto de información, ¿verdad? Para que ustedes vayan comprendiendo mi vida al inicio y la vida de él. Bueno, continuando con la historia que mi esposa le relata, pues bien ella les mencionaba que en mi adolescencia yo conocí a Dios. En mi adolescencia yo tomé la decisión de decir acepto a Cristo en mi corazón. Y comenzó esa bonita etapa en la cual yo era un cristiano activo. Inicié en la iglesia de Dios. Como al año de yo estar asistiendo, el pastor tomó a bien iniciar el proceso para que yo fuera bautizado. Igual fui bautizado en mi adolescencia y empecé a trabajar más en la iglesia. Pero de ahí vienen las pruebas del enemigo. Y empezó a atacar por medio de los amigos, por medio del ambiente escolar, y atacó también por el tema de la tecnología. En ese momento empezaba el realce de las computadoras,
empezaban a aparecer lo que se llamaban los cibercafés, y en ellos ponían videojuegos en el cual uno podía llegar y pagar una media hora y poder jugar con ellos. Todo esto fue contaminándome a tal grado que yo empecé a alejarme un poco de la iglesia. No me di cuenta y eso consumió mi 100% de tiempo y terminé alejándome de Dios a una edad aproximada de 15 años. De ahí continué con mi vida de estudios de bachillerato y posteriores, pero yo ya lo hice alejado de Dios. Como bien decía mi esposa, ya en mi etapa de ser un adulto me reencontré con ella y comenzó la historia que ella ya les comentó. Entonces tomamos la decisión de formar un matrimonio. Yo continuaba alejado de las cosas de Dios, pero yo era del pensar que todas las cosas bien planificadas salían bien, y comenzamos a planificar nuestro matrimonio, como ya lo había dicho Ruth, y planificamos hasta la fecha en el cual íbamos a engendrar un hijo, y todo, gracias a Dios, nos salió de buena manera. Lo que yo no esperaba era que al momento de tomar la decisión de tener hijos, iba a empezar una prueba en mi vida, porque Dios había estado hablando hacia mi persona tiempos atrás. En mi tiempo de trabajo tuve 2 accidentes de trabajo. Muchas personas me decían: Dios quiere algo con usted, Dios está hablando a su vida. Pero yo de necio no ponía atención a esas palabras y continuaba degustando de las cosas del mundo, ciegamente siguiendo mi pensamiento de decir que las cosas planificadas y bien planificadas salían bien. Llegó el momento de la prueba más difícil que llegó a mi vida. Fue en el momento que mi hijo nació. Mi hijo nació y venía con un problema de salud en sus pies. El diagnóstico del médico: un pie equinovaro. ¿Qué significa eso? Pues que mi hijo nació con sus piecitos doblados hacia adentro y girados en un ángulo en el cual él no iba a poder asentar sus piecitos. Si no se hacía nada, mi hijo no iba a poder caminar. Y ese fue los primeros retos a los cuales nos empezamos a enfrentar como familia. Llegó ese momento en el cual empecé a preguntar a Dios por qué había sucedido eso, por qué le había pasado eso a mi hijo. Llevar los momentos de tristeza. Yo viajando en buses hacia mi trabajo, yo llorando en ellos. Las personas quizás solo se me quedaban viendo y decían: esta persona, a ver por qué llorará, a ver qué problema tendrá. Pero yo lloraba porque mi hijo había nacido con una enfermedad. Empezamos un proceso, el cual el médico dijo que para resolver el problema de los pies de mi hijo tenía que ser enyesado. Tenía que ser enyesado desde su ingle de la pierna hasta que solo se le vieran sus puntitas de los dedos. Mi hijo, cuando se inició ese proceso, mi hijo sufrió mucho, porque él quería tener la libertad de sus piernas, de poderlas mover, poder hacer los giros que todo bebé hace, pero él se miraba imposibilitado de poder hacerlo por los yesos que él tenía en sus pies. Muy triste yo ante esa situación. En una ocasión que yo viajaba hacia Metapán, nuevamente yo llorando por la situación que atravesaba mi hijo, en ese momento en mi pensamiento le dije a Jesús: sana a mi hijo, por favor, y si tú lo sanas, yo voy a reconciliar. Ese lo hice y continuamos el proceso en el Hospital San Juan de Dios. El proceso se alargó porque
La teoría dice que pueden ser solo 8 semanas de tratamiento con yeso, pero la verdad que no lo es así. Los pies cuestan demasiado tiempo en tomar una forma correcta o como debería de haber nacido mi hijo. Para no hacer muy larga la historia, no fueron 8 yesos lo que mi hijo tuvo en sus pies. Fueron 32 yesos, los cuales él tuvo que soportar en sus pies. Pero me preguntarán, él habla que le pusieron yesos en sus pies. Bueno, les explico. Le ponían un yeso cada semana. Cada semana teníamos que quitarle ese yeso y llevarlo nuevamente al hospital para que le removieran ese yeso y colocar un yeso nuevo. ¿Por qué se hace eso? Bueno, como es un bebé y su crecimiento es constante, el yeso que le ponían una semana, a la siguiente semana ya estaba demasiado pequeño y había que cambiarlo. Pero eso trajo dificultades también, porque mi hijo crecía a un ritmo acelerado, y la demanda de niños que atravesaban ese mismo proceso en el hospital era tanta que nos daban citas cada 15 días. La teoría decía que cada semana teníamos que cambiar el yeso, pero ante la demanda de tantos niños padeciendo esa enfermedad, nos dejaban las citas cada 15 días. Llegó ese momento que mi hijo no soportó el yeso por más de una semana. Y mi hijo empezaba a llorar, porque el yeso le apretaba sus pies, les apretaba sus piernitas. Y ustedes pueden ver en la imagen que está el estado en cómo quedó esa piernita después de 10 días de haber tenido el yeso en sus pies. Su piernita estaba creciendo y el yeso había quedado tan pequeño que le presionaba sus piernas, y a tal grado que le causó heridas de llagas, le causó muchos moretes, y mi hijo sufrió mucho por eso. Yo a ese momento no había tomado la decisión de reconciliar con Dios, pero yo ya había hecho un pacto con Dios que yo quería ver la sanación. Quizás ahí fue parte de mi error, porque si yo hubiera tomado la decisión inmediatamente de regresar con Dios, el proceso de mi hijo hubiera sido más corto. Pero el proceso se alargaba semana tras semana porque enfrentábamos dificultades como las que les estoy comentando. Pero mi hijo nos daba muchas fuerzas, porque él, a pesar de que tenía sus yesos, él nos mostraba que él los dominaba, que esos yesos pesaban, él los levantaba, él se movía, y para él esos yesos llegaron a ser algo normal para él. Llegó el tiempo que empezó la pandemia y fue un freno en seco al proceso de la recuperación de Mateo. Llegó ese momento en el cual nos dijeron que no podíamos llegar más al hospital porque había el riesgo de que pudiéramos contraer la enfermedad del COVID y podíamos morir. Todos los niños quedaron suspendidos de su tratamiento. Fueron alrededor de 6 a 8 meses los cuales no estuvimos en tratamiento. Y de ahí nosotros preguntando en el hospital si pronto iban a reaperturar el proceso, porque teníamos miedo de que el piecito del niño volviera a su estado original, ya que eso nos habían dicho los médicos, que si el proceso se interrumpía, el pie iba a volver a su estado original, y lo que íbamos corrigiendo semana tras semana pudiera perderse, pero gracias a Dios no fue así. Pasó el tiempo y después de que en el hospital autorizaron iniciar nuevamente el tratamiento de enyesado, mi hijo ya no tuvo una cantidad grande de yesos. Fueron como alrededor de 6 a 8 yesos en los que estuvo en ese proceso que se reaperturó los tratamientos en el hospital después de la pandemia. Y gracias a Dios llegó el momento en que el médico dijo: el pie del niño ha corregido lo suficiente, él ya es apto para poder realizar una cirugía.
Esa cirugía se llamaba tetonomía, lo cual consiste en que le van a cortar su talón de Aquiles y van a colocar un yeso nuevamente, el cual lo iba a tener por un mes. Así sucedió, mi hijo pasó por esa cirugía y ese fue el proceso final para que mi hijo recuperara su posición normal en los pies. Después de haber resultado la operación un éxito, mi hijo atravesó un proceso ahora un poco más incómodo para él. Él tenía que utilizar unos zapatos especiales, los cuales iba a tener atado su pie a pie. Si él movía un pie, tenía que mover el otro y no podía estar cómodo porque había una barra que unía los zapatos. Pero ese proceso solo iba a durar 3 meses y lo cumplimos al pie de la letra, confiando en Dios y confiando en las sugerencias que nos había dado el médico, y mi hijo corrigió su pie de una gran manera. En ese momento, junto con mi esposa, tomamos a bien realizar un culto de acción de gracias por la sanidad de mi hijo Mateo. Ese día yo recordaba mis palabras, las cuales le había dicho a Jesús: si sanas mi hijo, yo voy a reconciliar. Yo voy a trabajar para ti nuevamente en la iglesia. Y ese día tomé la decisión de reconciliar con Dios, agradeciendo que mi hijo había sanado por completo. Después de que los 3 meses pasaron del uso de zapato especial, mi hijo empezó adaptarse a que ya no tenía nada en sus pies y a intentar poder caminar. Gracias a Dios, a este día, mi hijo camina, mi hijo corre, mi hijo brinca, porque Dios concedió a mi persona, concedió a nuestro matrimonio un milagro. Ese milagro que cuando mi hijo nació mirábamos lejanos, pero después de 1 año y medio de tratamiento pudimos observar a nuestro hijo poder caminar. Y llegó el momento de mayor alegría, los primeros pasos que mi hijo daba. Ese momento fue una alegría inmensa que no se puede explicar. El poder ver a mi hijo Mateo dar sus primeros pasos y gritar de alegría después de haber atravesado un proceso difícil, no solo para él, sino que para nosotros como matrimonio también. Pero con la ayuda de Dios, ese milagro llegó. Y mi hijo ahora camina, mi hijo ahora corre. Gracias a Dios, porque nos permitió ver a mi hijo Mateo Alejandro Cantaderio ser un niño normal, ser un niño que no tenga ninguna discapacidad, ser un niño que pueda moverse grandemente del lugar a donde quiera, como él quiera. Por eso estamos agradecidos con Dios, por ese milagro grande que ha hecho en nuestras vidas. Ese ha sido una parte resumida del gran proceso que atravesó mi hijo. Eso es lo que les he podido compartir a este momento. Bueno, damos gracias a Dios por este testimonio, pero sí quisiéramos que la audiencia, los hermanos, pudieran observar detenidamente cómo es que Mateo Alejandro nació, cómo tenía sus piececitos, esa imagen, y luego ver una imagen de él corriendo. No sé si tendrá algún hermano Alexis ahí de Mateo corriendo, no sé, en el campo, en el parque,
Lo vamos a buscar en este momento. Para que veamos que lo que Dios hace es real. Ahí podemos observar a Mateo Alejandro, cómo él se desplaza, cómo él corre. Y esas son las maravillas que Dios hace en todos. Pero primero necesitamos creerle a Dios, tener fe que Él nos puede sacar adelante. No importa la dificultad, no importa el problema que cada uno estemos pasando. Sáquenle los dulces. Duro. Por el momento creo que son las imágenes que tengo más recientes de él corriendo. Bueno, podemos ver que si nosotros como cristianos le creemos a Dios, Él va a hacer obras maravillosas en nuestras vidas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a veces nosotros le huimos a Él. Nosotros no queremos nada con Él. Ahora, ¿cuál es el sentir o cuál es el pensar de ustedes al ver esta maravillosa obra de Dios? ¿Dios los ha impulsado a dar un poquito más de ustedes? ¿O cómo ven ustedes? Por supuesto, en mi sentir, en mi corazón, Dios me ha mostrado un milagro grande por el cual yo estoy totalmente agradecido, y eso me ha impulsado a trabajar más y más para la obra de Dios. Es la forma que yo tengo de agradecerle a Dios el que Él me haya permitido ese milagro. ¿Y usted, hermana Ruth, cómo observa esta situación? Igual, siento que para mí ha sido un proceso difícil, pero al mismo tiempo ha sido un momento maravilloso donde Dios ha mostrado su mano poderosa, porque cuando Mateo nació y yo lo vi por primera vez y me dijeron el problema que él traía, no fue fácil, pero tampoco sabía yo que era imposible, ¿verdad? Porque como uno cree en las cosas de Dios, le es más fácil sobrellevar esa situación. Pero como yo le dije en ese momento a la doctora, que yo sabía que mi hijo iba a caminar, pero en mi interior me decía de que era un propósito, porque cuando yo vi a Mateo así con sus piecitos, dije yo, Dios está hablando a la vida de mi esposo. Igual cuando Alexis y mi papá llegaron, quiera si o no somos humanos, débil, y nos quebrantamos en el momento. Aunque uno quiera hacerse muy fuerte, pero le dije yo a mi esposo que Dios tenía un propósito con él y que Dios le estaba hablando por medio de nuestro hijo, que era un ser que nosotros amamos tanto, ¿verdad? Entonces, yo siento que ha sido algo muy bonito, porque yo anhelaba ese momento que como pareja sirviéramos a Dios. Es como les digo, todo es un proceso, porque Dios nos viene por etapas, y nunca imaginé estar este momento al lado de mi esposo compartiendo este testimonio con ustedes. Como yo le digo a él, de que uno tiene que darle a conocer
a las personas pues de lo que Dios ha hecho en la vida de Mateo, porque hay personas que están pasando quizás un proceso peor, un proceso similar al de Mateo, pero a veces quizás nos estancamos y no creemos con fe, y lo principal que nosotros tenemos que tener es fe y pedirle a Dios que sea Él quien mueva esa mano poderosa, porque hay casos, hermanos, que son más especiales que Mateo, pero como uno de padre tiene que ser persistente, no rendirse, porque, como les decía, somos humanos y nos cansamos. Cuando llegaba la debilidad a mí, estaba mi esposo a mi lado, y él me decía que si yo ya no seguía, él iba a ir con mi hijo siempre al hospital, pero gracias a Dios no fue así, pues siempre íbamos los dos, y Dios nos ha dado esa fortaleza, y para honra y gloria de Dios, hermano, Dios hizo el milagro en nuestra vida de Mateo y la sigue perfeccionando, ¿verdad? Como hijos de Él, y también nos sigue perfeccionando a nosotros como padres, porque nosotros vamos a una iglesia, pero quizás solo estamos sentados escuchando las prédicas, y Dios nos ha venido moldeando y tocando nuestro ser, pues porque Dios quiere que nosotros seamos unos adoradores en espíritu y en verdad. Quizás no es fácil el reto, pero tampoco es imposible. Y como nosotros llegamos en un momento a Dios para pedirle sobre un milagro, hoy está a nuestro alcance darle la honra y la gloria a Dios, porque Dios ya obró en la vida de Mateo. Ahora, ¿qué vamos a entregarle nosotros a Dios? Pero sé que Dios está hablando a nuestra vida, y pues aquí estamos al servicio de Dios, ¿verdad? Quizás no dando pasos agigantados, pero sí tratando de ser lo mejor para Dios, pues para que aquellas almas que no conocen de Dios pueda llegar este testimonio, y que no seamos nosotros, sino que sea Dios quien hable a través de nosotros y toque a aquellos corazones que necesitan de Él. Quizás en este momento están esperando un milagro, están pidiendo misericordia, pero déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible, y que más ejemplo nosotros como matrimonio en la vida de Mateo. Hermano Alexis, ¿ha finalizado ya el proceso de Mateo o aún hay algo más que hacer? No, el proceso no ha finalizado aún. Cuando indagábamos con el médico, las primeras conversaciones que teníamos, él fue claro en decirnos que era un proceso de 8 años. El proceso más duro ya pasó, el cual era corregir sus pies, el cual era hacer llegar sus pies a la posición normal, el poder atravesar la cirugía, y que él pueda caminar. Todo eso ya se dio, pero ahora tenemos que seguir en un tipo controles cada 6 meses para que el médico vaya evaluando que el pie no vaya a tener tendencias a regresar a su posición original, o si hay algún detalle en el pie que a él le pueda impedir su movilidad de manera correcta, pues tratar de corregirlo en ese momento. Pero llegará hasta el momento en que mi hijo tenga 8 años, para que el médico pueda decir: hasta aquí Mateo está completamente sano de sus pies. Cuando digo completamente es porque ya el proceso de crecimiento de los niños a esa edad pues ya va dando, al menos en sus extremidades, su punto máximo. De ahí se queda un ritmo más lento. Entonces, si a esa edad el pie de Mateo no tiene una tendencia a volver a su posición original, entonces se da el alta. Pero confiados en Jesucristo, lo más difícil ya pasó, el milagro ya lo hizo Jesús. De aquí adelante solo está a esperar el momento en el que el médico diga: el proceso de Mateo ha finalizado para la ciencia del hombre. Pero nosotros, con nuestra fe en Jesucristo, sabemos que Mateo ha sido sano completamente desde ya. Continuaremos el proceso con el médico porque
hay que hacerlo, hay que llevar el control en estos 8 años de proceso. Pero nosotros estamos confiados en que el milagro ya se realizó, en que Dios ya nos premió con ese milagro, con esa alegría de poder ver sano a nuestro hijo. ¿Pasó en algún momento por su mente la situación o pensar, mi hijo va a quedar así o mi hijo se va a curar? ¿Qué pensaban en ese momento ustedes, hermanos? Pasaban tantas cosas en la mente, porque cuando uno espera su primer hijo, pues uno espera verlo completamente sano, sin ningún tipo de enfermedad, sin ningún tipo de discapacidad. La sorpresa de cómo nació Mateo, pues lo hacía a uno poner triste, porque alejados de Dios, la desconfianza existe de que el niño o la medicina no va a surtir efecto. Sí pasó por mi mente que mi Mateo no iba a poder caminar, pero después de que Dios pone a las personas adecuadas alrededor nuestro, personas que llevan un consejo, que llevan palabra de Dios para darle ánimo a uno, y uno les empieza a escuchar y empieza a aceptar ese consejo, Dios empieza a trabajar. Y Dios pone las personas adecuadas en el camino de uno para que ese proceso se dé, y así cambiarle a uno la mentalidad de no pensar ya que mi hijo va a ser un discapacitado, sino que pensar que mi hijo va a caminar, va a correr, y es como se ha dado. En este momento sería de agradecer a las personas que Dios puso en nuestro camino. A la licenciada Ana María Marroquín, que tiene a cargo la clínica Ponseti del Hospital San Juan de Dios, y a las fisioterapistas que trabajan ahí, y al doctor Hernández, ortopeda del Hospital de Santa Ana, San Juan de Dios, que fueron las personas que nos guiaron en este proceso, que trabajaron con Mateo para poder acomodar sus pies colocando esos yesos. Fueron las personas que Dios puso en nuestro camino para cambiar ese pensamiento de que mi hijo iba a quedar discapacitado. Gracias a esas personas y gracias al conocimiento que Dios les pone en sus mentes, el milagro se confirmó, y mi hijo, pues lo han podido observar en imágenes, que mi hijo ahora corre, brinca, salta, y no me canso de decirlo porque estoy totalmente agradecido con Dios por eso. Tengo una curiosidad, hermanos. Como ustedes ya lo mencionaron, a Mateo le cambiaban semanalmente los yesos de sus piernitas, ¿verdad? Sí. Pero me pregunto, ¿ustedes llevaban a Mateo al hospital y allá se lo retiraban o cómo hacían? No sé, esa duda. No, en el hospital nos ayudaban a colocar el yeso en los pies de Mateo. Cuando el yeso está fresco, ellos acomodaban el pie a lo más que daban, así tratando de hacerlo llegar a su posición normal. Cuando el yeso secaba, pues su pie ya quedaba en esa posición, y en el tema que mi hijo va creciendo, el pie va corrigiendo en ese momento su discapacidad que trae. Pero a la semana llegaba un momento duro para nosotros, porque el yeso se lo teníamos que quitar nosotros. Mi hijo tenía que llegar al hospital sin yeso para colocarle inmediatamente un yeso nuevo. Y eso era una parte difícil, ya que el yeso, al ser de una característica dura, teníamos que cortarlo con una sierra. De eso me encargaba yo, mientras mi esposa lo cargaba a él, y yo con una sierra pues trataba de cortarle por la mitad del yeso, tratar de no herir la pierna o la piel de mi hijo, para después ser removido y que mi hijo pudiera llegar al hospital sin yeso para que le colocaran un yeso nuevo.
La verdad que es una parte bastante difícil por el cuidado, por el trato que conlleva poderlo retirar. Es una gran experiencia, la verdad que quizás ninguno como padre quisiera pasarla, quisiera afrontarla. Sin embargo, me imagino que no era solamente la situación de Mateo, sino que ustedes conocieron más casos ahí en el hospital, difíciles quizás o iguales a las que Mateo, ¿verdad? ¿Y cómo ustedes veían a las personas que llegaban a ese lugar? Sí, conocimos muchos más casos, o algunos igual al de Mateo, otros un poco de más gravedad, pero mi hijo fue diagnosticado con pie equinovaro. Le dicen así porque son los dos pies los que estaban afectados. Hay otros niños que son diagnosticados con pie equino, cuando solo es un pie el afectado. Llegaban demasiadas personas al tratamiento, a recibir el mismo tratamiento por el cual nosotros asistíamos. Llegábamos alrededor de unas 15 a 20 familias que llegaban con la esperanza de que se les diera el tratamiento para corregir los pies de sus hijos. Conocimos a muchas personas que estaban atravesando una situación similar, niños que solo iban por ser enyesados en un pie. Ahí habían otros niños que, aparte de su discapacidad de pie equinovaro, también atravesaban otras enfermedades como hidrocefalia, o otros niños que tenían problemas en su columna y que sus padres estaban luchando por él solo por el tema de la estética, de que sus pies se vieran normales. Pero el médico ya había diagnosticado a esos niños que ellos no iban a poder caminar, que ellos iban a vivir en una silla de ruedas porque tenían algún problema en su columna vertebral. Pero los padres aún así asistían a ese tratamiento para poder por lo menos mejorar la estética de sus hijos. Y al nosotros ver a esos padres que ya el médico no les había dado ninguna esperanza y los mirábamos a ellos que puntual cada semana estaban recibiendo su tratamiento, eso nos motivaba a nosotros a no faltar, a no fallar. Aunque la cuestión económica era difícil para poder viajar semana tras semana hacia la ciudad de Santa Ana, pero con la ayuda de Dios se podía costear los costos de los pasajes para poder hacerlo, pero todo eso lo hacíamos y en ese momento mi persona, aún estaba separado de Dios. Si yo hubiera entendido el mensaje a tiempo, a lo mejor el proceso hubiera sido más corto. Pero el enemigo pone dudas en nuestra mente. El enemigo dice, si tú reconcilias con Dios, ya no vas a disfrutar de la música que escuchas, ya no vas a tener los hábitos que tienes actualmente. Porque es real. Si uno decide reconciliar con Dios, si uno decide aceptar a Cristo, vamos a ser transformados en una nueva persona. Y gracias a Dios todos esos hábitos que yo tenía que me impedían regresar con Dios fueron dejados a un lado. Y desde el momento en el cual tomé la decisión de reconciliar con Dios, la vida de Mateo fue mucho mejor, médicamente fue mejorando mucho más. Y le hago esta invitación a las personas si están atravesando una situación difícil, una situación de enfermedad, busquen a Dios, acérquense a Dios, acepten a Jesucristo en su corazón y su problema podrá tener solución con la ayuda de Dios. Había muchas personas que asistían al hospital buscando el mismo tratamiento que nosotros. Nosotros desconocíamos si esas personas eran cristianas o no lo eran porque no entablábamos esas conversaciones. Pero ahora me queda claro que si estamos cerca de Dios, todas las cosas nos van a bien. Bueno, damos gracias a Dios por este hermoso testimonio.
y por la hermosa invitación que nos hace a todos de buscar a Dios. Es que es fundamental para las personas. Si el sacrificio que Dios hizo al enviar a su Hijo a morir por usted y por mí, no fue en vano. Él lo hizo por algo. Él derramó su sangre por nosotros, por salvarnos del pecado, por sacarnos del lugar donde nosotros estábamos. Así que no espere a que le lleguen situaciones difíciles para acercarse a Dios, sino que venga a los pies de Jesús y verá los resultados positivos que Él le va a dar, porque tomados de la mano de Dios, nosotros absolutamente somos nada, no somos nada sin Él. Así que damos gracias a Dios por este espacio, y si usted quiere participar en este programa Conectados con Dios, está totalmente invitado. Usted puede acercarse a nosotros y comentarnos su testimonio. Cada uno tenemos algo que decir, algo que Dios ha hecho por nosotros. No solamente así es que llegamos nosotros a Dios, sino que nosotros tenemos un pasado, y a veces el pasado a nosotros nos hace reflexionar y pensar que sin Dios nosotros no somos nada. Así que agradecemos a los esposos Cantadero Salazar, hermana Ruth, hermano Alexis, gracias por compartir con nosotros este espacio. No sé, hermana Ruth, si tiene algo que decirle a los hermanos. ¿Cómo no? Hacer la invitación, ya sea usted hermano cristiano o sea un amigo, recordarles que en Jesús está la salvación y que nosotros separados de Dios no somos nada. Recuérdese que Dios nos habla a nosotros por diferentes formas. A veces oímos, pero no comprendemos lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando nosotros venimos a comprender, a veces ya es demasiado tarde. Pues en este momento le hacemos la invitación para que usted analice que Dios le ha dado una oportunidad más este día, porque la palabra de Dios dice que hay que aprovecharla, porque el día de mañana no es para nosotros, solo Dios sabe si nos va a dar la oportunidad de poder ver el resplandor del sol. Pues ahora que usted está viendo este video, espero de todo corazón que sea para bien y que le sirva de fortaleza si usted está pasando un momento difícil, pero recuerde que hay que poner las situaciones difíciles en las manos de Dios, porque nosotros apartados de Él no somos nada, y estando en sus manos todo es posible y las cosas son más fáciles de llevar. Amén. Vamos a leer una lectura en el Salmo 28, 7. Y veamos lo que dice David, el salmista. Acá nos dice, él estaba pidiendo ayuda y pidiendo una respuesta, esperando una respuesta. Y dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y esta cita se apega a lo que acabamos de escuchar de parte de los esposos Cantadero, porque después de una difícil situación ellos pidieron a Dios que le dieran esa respuesta para que esa respuesta llegara en ese momento. Y Dios le respondió. El corazón de ellos estaba pensando, estaba enfocado en Dios, y Dios no nos deja solo, y Dios no los dejó solo a ellos en ningún momento. Así que dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Así que, amado hermano, amado amigo, confía en Dios, que le va a la respuesta. Dice la palabra también
orad sin cesar. No deje de pedir. Usted continúe pidiéndole a Dios que ese milagro, esa situación por la que usted está pidiendo, Dios se la va a solucionar. Así que, hermanos, nos quedamos entonces con las imágenes, hermano, ¿verdad?, de Mateo, para que podamos cerrar el programa. Y vamos a orar y ustedes se van a quedar viendo las imágenes de Mateo. Oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa noche, te agradecemos, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad y por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por este hermoso testimonio. Gracias por los esposos o por la familia Cantaderio Salazar, que tú respondiste a su clamor. Gracias, mi Dios, te pedimos que los continúe bendiciendo como hasta ahora, en el nombre de Jesucristo. Amén.